Antonio había empezado a familiarizarse con las guitarras desde muy chamaco gracias a su papá. Si bien Don Gómez no era un virtuoso, había logrado despertar la curiosidad y el interés en su pequeño hijo de 8 años. Interés que se iría transformando con el tiempo en práctica, luego en estudio empírico y por último en una profunda pasión hacia el rock. La guitarra que acompañó parte de la evolución infantil y melódica de Antonio había sido construida en Paracho de Verusco y adquirida por su abuelo, don Ramón Gómez Gómez, hacía 50 años atrás, cuando merodeaba los polvorientos suelos de Michoacán en épocas de la Revolución. Hasta se decía que esa resquebrajada guitarra se había posado más de una vez en las piernas del gran Pancho Villa. No era necesario tener mucha imaginación para poder visualizar el estado lastimero de aquel instrumento de cedro con tapa de pinabete remendado casi en su totalidad por metros y metros de cinta canela y pegamento blanco. Por más que el muchachillo sabía que esa guitarra tenía historia y que era una reliquia familiar, no podía sentir la suya. Era la guitarra con la que había aprendido en su niñez, pero el sentido de pertenencia estaba fracturado y hasta se sentía incestuoso teniéndola en sus manos. Antonio podía jurar que cada vez que la bajaba del ropero para ir a practicar con sus amigos, su padre, si estaba en casa, parecía perder el alma por los ojos al verlo salir con ella. El tiempo, la práctica y las juntas llevaron al chamaco hacia el parapeto subversivo del rock. Corrían los años 60 y él inauguraba sus 17 primaveras. Oficialmente había pasado a ser, en la jerga del barrio, el Tony Gómez. Aquel acontecimiento importante traería aparejado algunos cambios drásticos en su vida. Por ejemplo, devolverle a su padre la tranquilidad de la pertenencia de la guitarra de Paracho, para que ahora solo fuera una reliquia familiar e histórica empolvada en la parte superior del ropero de la abuela, y que ya nunca tuviera que salir al parque de la colonia para ser tocada por todos los morros de la banda. Y es aquí donde empieza nuestra verdadera historia, la chingona. Para ser exactos, el día en el que el Tony Gómez, luego de 9 meses de arduo trabajo en el tianguis y con solo 17 años, compraba su primer guitarra, su primer amor. Es difícil que cualquiera pueda entender el afecto y cariño que tiene un rockero por su guitarra. No me malinterpreten, esto no quiere decir que los músicos de otras áreas no quieran a su mentado instrumento o no puedan tener una guitarra especial y preferida, pero en el rock es distinto. Los clásicos tienen para elegir guitarras de estudio, medio concierto o concierto. Los jazzeros pueden debatir por modelos de eléctricas con diferentes tipos de pastillas. Pero los rockeros urbanos solo pueden aspirar a tener una sola, y esa es a la que el chingado presupuesto se ajuste. Antonio ya conocía muy bien la lira que quería, puesto que como novio bien portado, iba todas las tardes a visitarla y contemplarla horas a través de la vidriería de la tienda. De vez en cuando rezaba 3 Padres Nuestros, uno para el Padre, otro para el Hijo y otro dedicado al Espíritu Santo, para que de este modo nadie se la fuera a chingar primero. La Egmont holandesa era radiante. El rojo cereza le daba un aspecto imponente, casi demoníaco. El golpeador blanco iluminaba el lustroso cuerpo y las perillas negras, como si fuera poco, ofrecían sobriedad refinada a lo que parecía ser una llama encendida. No era la mejor guitarra eléctrica de la época en algunos pequeños detalles técnicos, pero sin duda sonaría bien en un garage. A las pocas semanas se produjo el gran encuentro, enlace, boda, consumación, o como quieran llamarlo ustedes. Antonio, emocionado, conectaba la guitarra al pequeño ampli frente a las miradas atónitas de la familia. Entre aplausos, rancheras eléctricas, porras y solos que zumbaban las más famosas canciones de los Beatles, se le dio la bienvenida a la nueva integrante de la casa.
Los primeros meses fueron excitantes, motivadores e intensos para Antonio y la banda de rock. Pero aunque practicaban casi diario, nunca llegaron a mucho. Las obligaciones de sobrevivir y ayudar en la casa con el dinero iban apagando aquel sueño sonoro. Con el paso de los años, las cosas parecían empeorar. José se iba al gabacho a buscar mejor suerte. El chino había dejado embarazada a la Sofía y las prioridades iban a cambiar. Carlitos entraba a la universidad y así cada quien iba bajando el volumen de su anhelada meta musical. Lo que sí hay que reconocer es que en esos años el vínculo de Antonio con su guitarra fue creciendo. Y si bien las cuerdas ya no veían tanto la luz del sol, en casa seguían vibrando cada noche antes de dormir. Todo hacía parecer que el enamoramiento era mutuo. Los dedos de él podían bailar con soltura sobre el mástil de ella, quien jugaba a dejarse poseer sin poner resistencia alguna, ofreciendo un pequeño orgasmo vibratorio ante cada digitación adecuada. Hombre y guitarra disfrutándose mutuamente. Un día domingo, Antonio, tal vez más enamorado que nunca, y haciendo honor a su frágil sentido de la pertenencia, decidió bautizar a su guitarra. Ponerle un nombre que solo él supiera y distara de ser la Diabla, la Colorada, Flama o esos apelativos por los que siempre la nombraban todos. Pensó y pensó hasta que tomó la decisión de buscarle un nombre procedente del mismo lugar de fabricación, o por lo menos de aquellos lados del mundo. Así, ella también podría sentirse a gusto y como en casa. En la facultad de Carlitos, hacía unos años atrás, había entrado una chica alemana de intercambio, que además de haber ido a algunos ensayos de la banda, había tenido una especie de amorío fugaz con el Tony Gómez, así que sin dudarlo, decidió llamarla Dorte. No tanto a modo de homenaje hacia la morra, sino más bien porque era el único nombre femenino que conocía de alguien que venía de aquel lejano continente. Pero eso no alcanzaba. En un bautismo real, el cura le arroja agua bendita al niño en la cabeza a modo de marca para toda la vida. Así que se le ocurrió quitar el golpeador blanco marfil y con un clavo cinceló aquel nombre que estaría oculto, pero a la vez presente y profundo para siempre. Los años venideros continuaron igual que siempre para los ciudadanos de a pie. México sumido en una profunda crisis social, económica y política. Y la raza vendiendo sus sueños y anhelos al fantasma imperialista del sobrevivir. Por aquellos años, Antonio se había convertido en un íntegro padre de familia y su querida Dorte ya no era más que un divertimento para algún domingo en el que no hubiera que ir a la chamba. A veces sacaba los viejos cuadernos con las canciones de rock que había compuesto y se las cantaba a su pequeña hija, quien sin entender el valor de aquellos apuntes, solo estiraba la mano para también tocar las cuerdas tensas, interrumpiendo tiernamente el desolado concierto del pinche rockero Tony Gómez. El paso del tiempo había hecho que el resplandeciente rojo de la guitarra ahora solo fuera un tímido esmalte opaco y áspero. Pero a Antonio eso no le importaba. Él seguía acariciándola como la primera vez. Con la llegada de su segundo hijo, las cosas se complicaron aún más para la familia. No había forma de hacer que la lana alcanzara, y más de una vez Antonio observó a su guitarra con resignación. Pero de algún modo u otro, ella, que parecía tener vida propia, seguía aferrándose a las manos sufridas de Antonio como la morra apasionada que se enamora del primero que le saca un verdadero orgasmo. El presidente de la Madrid había llevado a México a una crisis económica histórica, devaluándose el peso en un 3.100% y aumentando la economía informal en un 25%. Dentro de este contexto, llegó lo inesperado para Antonio. Y no solo hablo de la despedida definitiva de su compañera de años como única alternativa económica, sino también de la muerte de su hija primogénita. Por ese motivo, la guitarra fue llevada a una tienda de empeño, y los pocos billetes que le ofrecieron a la familia casi nada pudieron hacer para soslayar tremendo dolor y la tan prolífera puta crisis mexicana. Para Antonio, en lo profundo y secreto de su corazón, habían sido 2 muertes muy dolorosas en una misma semana.
La familia fue saliendo adelante y con el paso de los años las cosas parecieron tomar rumbo nuevamente. Un rumbo empedrado, único camino en el que los señores políticos nos han obligado a transitar resignados, pero por el que hay que pasar para no morir dándoles el gusto a esos hijos de la tiznada. Antonio extrañaba los domingos con su guitarra, pero ya no había tiempo para eso. Ya ni siquiera había domingos de descanso. El tiempo fue feroz con el Tony. En solo 50 años pasó de ser un chiquillo sonriente, amante del rock y las guitarras, a un hombre tenso y desafinado con una chamarra gastada de cuero negro. Pero ¿con quién no es duro el tiempo? Si yo les contara, pero prefiero no desviarme de la historia principal. A los pocos años de la muerte de sus padres, también murió su esposa. Él no sabía en qué momento había dejado de ser un hombre fuerte para convertirse casi en un viejo. Pero eso ya no importaba. La vida no se puede cambiar como el encordado de una guitarra. A la vida hay que rasguearla como se presente. Aunque a veces se acordaba de Dorte, el recuerdo de ella se diluía entre muchas otras cosas importantes y fatídicas que habían pasado en su vida. Su hijo, ahora todo un hombre de familia, le propuso llevarlo a vivir con él a Querétaro. A veces en la vejez los hombres se convierten en hojas secas que solo se mueven por el viento sin poner resistencia. Económicamente las cosas empezaron a mejorar en el núcleo familiar. E incluso Antonio, que ya no estaba obligado a trabajar para subsistir, pudo empezar a ahorrar una lanita con el modesto changarrito dominguero que le patrocinara a su hijo en la nueva ciudad. Un día, con su vieja chamarra de piel cerrada hasta el cuello, mientras corría pesadamente bajo la lluvia por el centro, cargado de las compras para su puesto, y sin siquiera haberlo imaginado alguna vez, la volvió a ver. Ahí estaba, en la vidriería de una tienda de artículos usados. Ella ya no era la protagonista del escaparate, sino que servía de relleno en el decorado para unas guitarras mucho más modernas y brillantes. Antonio no lo dudó, como tampoco lo hubieras dudado tú que ahora me escuchas relatándote esta historia. Antonio acomodó los dedos en un acorde de fa mayor, y las cuerdas tensas y grasosas, que ya parecían más bien alambres de gallinero, vibraron roncas y jadeantes. El corazón le latió como rejuvenecido, y así estuvo un rato merodeando y perdiéndose en algunos artríticos acordes. Dorte, como si fuera una vieja amante arrepentida de la distancia, había vuelto con él. Esta vez no la dejaría escapar otra vez. Antes de irse a dormir, y tal vez preso de un impulso infantil como los que tenía en la niñez, se vio en la necesidad de justificar su tan endeble sentido de pertenencia. Desatornilló el estropeado golpeador blanco marfil para remarcar en sus desgastadas pupilas el nombre de su vieja amiga, amante y compañera. Pero para sorpresa de él, ahí no estaba el nombre de Dorte. Estaba pintado con fino aerosol azul mi nombre, Rose. De Dorte nunca supimos nada. Y si bien yo noté que al principio las rugosas manos del Tony Gómez se movían con respeto y timidez sobre mí, el tiempo nos permitió sentirnos cómodos y convertirnos en incestuosos amantes. Nunca borró ni tachó mi nombre de la patina. Siempre fue muy respetuoso. Algunos días tiene la necesidad de contarme anécdotas que vivió con mi hermana, o pedazos de la vida que le vienen a su nublada memoria. En definitiva, está padre. ¿Qué sería de mí colgada en un escaparate sin las manos de Antonio? ¿Y qué sería de él ahora sin mi compañía en sus largos días de retiro y soledad? Esperamos que hayas disfrutado de este cuento ilustrado. Gracias por ser parte del depósito de relatos. No olvides compartir tus historias favoritas con tus amigos. Y por favor, deposita tu sugerencia en nuestra caja de comentarios. Sin más por el momento, que tengas un excelente día, tarde o noche y hasta pronto.